Ahí está, entonces vamos a dar inicio con nuestra sesión. Bueno, primero que nada les comento, les compartí una nueva versión de las notas. Esta nueva versión de las notas tiene algunas pequeñas modificaciones. Recuerden lo que les decía, realmente las modificaciones que se van haciendo son pequeñas. Sin embargo, todavía lo voy a hacer una modificación más. Me faltó incorporar un último código. Entonces, un último código para que ya quedara como tal completo. Entonces, todavía espero hacer una modificación más. La verdad, por cuestiones de tiempo no lo alcancé a terminar, pero yo espero que lo termine. Ya no nos faltaba hacer una gráfica, la verdad. O sea, realmente se pudiera ir así, pero creo que con una gráfica se va a ver bonito. Entonces, ahí tenemos. Esa versión ya está ahí en los apuntes del equipo. ¿Va? Entonces ya la tienen. Ahora, entonces, la clase previa estábamos trabajando con la distribución exponencial y de Poisson. Estábamos trabajando con esas dos distribuciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Vamos a retomar. Lo que nosotros estábamos trabajando era lo siguiente. Un momento. Aquí está. Nos quedamos en la propiedad de pérdida de memoria. ¿Qué nos decía la propiedad de pérdida de memoria? La propiedad de pérdida de memoria nos decía que no importaba lo que sucediera previamente, sino que con lo único que conocieras que había subsistido hasta cierto punto. Es decir, esto significa que la probabilidad de X mayor que S más T, dado que X ya sobrevivió de unidades de tiempo, es la misma que la probabilidad de que X sea mayor que S. Y tiene sentido. ¿Por qué? Porque lo que aquí estamos diciendo es que la variable aleatoria ya sobrevivió el tiempo t. Vamos a pensar, ¿cuál es la probabilidad de que X viva más de 15 minutos, dado que ya vivió 10? Entonces, lo único que le hace falta son 5 minutos. Por ende, es la misma probabilidad de que viva 5 minutos. Es esa la idea. Entonces, recuerden eso. Esta propiedad únicamente aplica para la distribución exponencial en la parte continua. En la parte discreta existe otra. En la parte discreta existe una variable que es la variable geométrica. Pero nosotros vamos a ir por la parte continua, porque es tiempo. Ya empieza a considerarse algo relevante. Entonces observen que la propiedad anterior de pérdida de memoria también se puede formular en términos de esta. La probabilidad de que X viva 15 minutos es lo mismo que la probabilidad de que viva 10 por la probabilidad de que viva 5. Entonces también lo puedes estructurar de esa forma. Y bueno, vamos a analizar ejemplos entonces de pérdida de memoria o ejemplos de la distribución exponencial. Recuerden, estos son propiedades de la exponencial. ¿Para qué? Para simplemente ir familiarizándonos con ella. Todavía no voy a definir el proceso de Poisson, eso ya va a ser en breve. Pero nos dice este primer ejemplo, dice, suponga que el tiempo medio de una persona que espera en el banco para ser atendido sigue una distribución exponencial con media de 10 minutos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que en este caso, para poder acudir a este banco, se sigue una distribución con media igual a 10. De hecho, voy a omitir lambda. Simplemente con media igual a 10 minutos. ¿Sí? Esa es la media, el tiempo de espera promedio. 10 minutos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que una persona espere en el banco más de 15 minutos para ser atendida? Es relativamente sencilla porque conocemos la distribución. Segundo, ¿cuál es la probabilidad de que una persona espere más de 15 minutos dado que ya esperó 5 minutos? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Bueno, primero hay que identificar lo siguiente. ¿Qué es lo primero que debo de identificar? A X. X es la variable aleatoria que refiere o describe el tiempo de espera en el banco. El tiempo de espera en el banco. Y entonces, ¿qué nos dice? Que X sigue una distribución exponencial
con parámetro lambda. Ajá, ahí está. Eso es lo que sabemos. Ahora, ¿cuál es la distribución o la función de densidad para una variable aleatoria exponencial? A ver, voy a poner f de x, si sería su función de densidad, sería igual a, les ayudo, 0 si x es negativo. 1 entre lambda. ¿Así? Sí y no. Sí, porque sí es una forma alternativa. Ajá, de hecho. Ajá. Son dos posibles y que tengan cuidado cómo definen la función exponencial. Ajá. Para algunos es esta. ¿Sí? Y para otros tenemos otra función. Esa. Lambda e a la menos lambda x. Las dos son equivalentes. Ajá. Las dos son equivalentes y pueden ocupar la que quieran. Ajá. Nada más hay que tener cuidado en decir cuál es la función que van a ocupar. Ajá. Por ejemplo, en algún ejercicio que yo les dejara, basta con que me digan, esa es la función de densidad que yo voy a ocupar. Y adelante, como quieras. Y solamente que tengan cuidado entonces cómo definen cada cosa, porque mi parámetro, si yo defino lambda de esa forma, mi esperanza es 1 entre lambda. Y en el otro es lambda. Entonces tengan cuidado cómo definen las cosas. ¿Va? Y con eso de una vez les digo, tengan cuidado cómo lo hacen en R, porque R te dice su distribución también. R puede que use una, puede que use la otra. No lo sabemos. Bueno, indistintamente de cuál usemos, el resultado debe de ser el mismo, ¿sí? No debe de variar. Entonces, aquí tengo estos datos. Pregunta, ¿cuánto vale lambda? Pues en este caso sería un décimo, ¿no? Un décimo. Y de hecho en los dos casos vale exactamente lo mismo. Ajá. Bueno, acá lambda vale 10, pero la distribución es la misma. Ahorita van a ver que la otra. Por eso les digo, tengan cuidado nada más con qué es lo que trabajan. Aquí, si yo utilizo por eso fue que lo preferí borrar. Ajá. ¿Por qué razón? Porque en algún momento, ya lo recordé, aquí en algún momento me trabé. ¿Por qué? Porque no recordaba o no validé cuál era la distribución que reusaba. Por eso. Pero bueno, entonces por eso lo omití. Ustedes pueden trabajarlo y mejor dejo solamente media. Esto solamente aplicaría con la segunda definición. Va. Entonces, si en este caso la media es de 10 minutos, es decir, entonces la función de densidad que va a seguir mi variable aleatoria es la siguiente. Es igual a ¿quién? En este caso es 1 entre 10 a la menos x sobre 10 cuando x es mayor o igual que 0 y 0 cuando x es menor a 0. Esa es la función de densidad. Con eso, calculen la primera pregunta. La primera respuesta. ¿Qué dice la primera pregunta? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona espere en el banco más de 15 minutos? Más de 15 minutos, nada más. Entonces calculen la única. Es muy sencillo, ¿verdad? Vamos a hacer a 5, ¿no? Bueno, creo que nadie tiene problema de cómo se calcula, ¿verdad? Nada más es simplemente una integral, si lo quieren llamar así, o con la función de distribución, o alguna forma. Ajá, yo lo voy a dejar nada más en términos de probabilidad. Por ejemplo, me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que una persona espere? Perdón, decía más de 15. Ajá, no menos. ¿Sí, Cristian? Profe, en este caso, como pide la probabilidad, podríamos utilizar la definición de la función de distribución, ¿no? Sí, se entiende. Que sería como lo de la integral de menos infinito a x del
la función de densidad y calcularla así, ¿no? Efectivamente. Ahí Ok, gracias, pudiéramos ocupar la función de distribución. Por ejemplo, nos dice su compañero Cristian, es válido, porque ya sea que lo ocupes función de densidad o función de distribución. Recuerden que son relativamente equivalentes. Si integras la función de densidad, obtienes la función de distribución, y si derivas la función de distribución, obtienes la función de densidad. Ajá, al ser una variable absolutamente continua. Bueno, entonces, con eso en mente, lo que me piden a mí es la probabilidad de que X sea mayor a 15. Lo cual es probabilidad de 1 menos probabilidad de que X sea menor o igual a 15. Utilizo la función de distribución, F mayúscula, de 15. Ahí está. Olvidémonos del valor. Ese ustedes ya lo pueden calcular. Ahorita yo lo voy a calcular muy prácticamente con él. Ajá. Y la segunda pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que el cliente espere más de 15 minutos si ya esperó 5 minutos? Entonces, es la probabilidad de que X sea mayor a 15, dado que ya esperó 5. Pero dijimos, esto de aquí, como ya esperó 5, es equivalente a decir cuál es la probabilidad de que espere más de 10. Ya esperó 5. Pérdida de memoria. Y entonces esto es igual a esto de aquí. Ajá. Tenemos esos resultados, ¿sí? ¿Cómo se calculan? Con la función de distribución, función de densidad, la que ustedes prefieran. Ajá. Por ejemplo, voy a dejarlo nada más señalado. Esto yo sé que es igual a la integral desde 10 hasta infinito. ¿De quién? De 1 entre 10 e a la menos x sobre 10 de x. O esto es igual a 1 menos la función de densidad, de distribución, perdón, en 10. También. Cualquiera que ocupes para calcularla es adecuada. ¿Va? Ustedes pueden hacer uso del que prefieran. Bueno, yo voy a utilizar, dado que estamos aquí, voy a utilizar código R. ¿Cuál es el código R? Es muy sencillo, recuerden, esto lo tienen que recordar para simular cualquier variable aleatoria. Comúnmente tengo varios comandos y debo de usar el prefijo. Comúnmente existe P, R, Q, y creo que ya. P, Q, R y falta otro, no recuerdo el nombre. D. P, Q, R y D. Ajá. Cada uno lleva un prefijo. Ajá. De la variable aleatoria que vas a ocupar. Por ejemplo, uniforme lleva unif en R. Ajá. Vamos a ponerlo aquí. En R comúnmente existe el prefijo unif, que es para uniforme. Norm para normal. Pois para poison. Bin para binomial. Ajá. Binom, creo, no recuerdo. Voy a dejarlo así. ¿Qué otro? Exponencial. Gamma. También está la beta. Y ya recordarán las demás. La I cuadrada, chi cuadrada. ¿Ah? La T student. Ahí están todas. La T creo que nada más es T. Ajá. Ahí está. Ajá. En su momento, si es que llevamos estadística, recordarán, vimos todo eso. Ajá. Pero si no, simplemente eso. Y cada una lleva un prefijo. Lleva una P, U, D y R. R es para simular. Q es para cuantiles. P es la función de distribución. Y D es la función de densidad o masa, según corresponda. Ahí está. Y entonces con eso ya pudieras hacer lo que quisieras con cualquier variable aleatoria. Por ejemplo, en este caso, puedo calcular esto ¿con quién? Con P, en este caso, exponencial. P exponencial. Pudiera calcularlo con eso. Ajá. Yo creo que sí, recuerdo que sí era P. Ah, sí, sí es P, por suerte. Ajá. Bueno, entonces, por ejemplo, el primero, ¿quién sería? Sería 1 menos P exponencial. Ese sería
1 menos P exponencial de 10. Ajá, ahí está. Entonces vamos a ver el código muy fácilmente cómo lo harías. Definiría 1 sobre 10. Digo, aquí no abro el F porque al final del día esto es determinístico, no cambia. En cambio, una simulación sí tiene sentido abrirlo. Ajá. Entonces abro aquí lambda igual a 1/10. Defino el tiempo de espera como 1 menos la función de distribución. ¿Hasta qué punto? Hasta 15. ¿Con qué tasa? Igual a lambda. Y me da el valor de espera. Ajá. Y también hago el otro, que es el de pérdida de memoria. ¿Cómo lo tengo? Observen que es equivalente. Nada más que, ¿qué hago? Aquí en vez de que tome la cola izquierda, le digo ya en automático, oye, espera. No. Ahora quiero que tomes a partir de 10 en adelante. Toma la cola derecha. Es decir, en pocas palabras, esto está calculando la probabilidad de que X sea mayor que X. Entonces el de arriba también lo pude haber calculado con esto. Simplemente colocándole lower tail igual a false. Ahí está. También. Entonces son dos métodos equivalentes. Y con eso obtengo el valor. Los valores están arriba. Ahorita no me interesa cuál es el valor que obtengo. Simplemente son esos valores. ¿Queda claro el cálculo de la probabilidad? Ajá. Entonces en la práctica ustedes van a hacer el código. En la práctica uno usa el código, uno valida, uno hace cosas. En la práctica no tienes tu calculadora, no haces cuentas, simplemente todo lo calculas o te lo calculan. Ajá. Entonces otra forma también que sería bueno que ustedes aprendan a utilizar, digo mi sugerencia, que aprendan a hacer estas mismas simulaciones, por ejemplo en el Excel. Bueno, ajá, ¿cómo se valida? Eso sería bueno, ajá, porque así pues ya lo puedes ocupar. Ajá. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, la mejor forma es esta, para obtener, en este caso, con R. Vamos con un segundo ejemplo. Dice, una compañía aseguradora ha estudiado el costo de los gastos incurridos en los incidentes automovilísticos, los cuales siguen una distribución exponencial con media 300,000. De esta cantidad, la compañía de seguros descuenta el deducible de la misma, el cual tiene un valor de 10,000. Determina el valor esperado, así como la desviación estándar de la cantidad que la compañía de seguros paga por incidente. ¿Sí, Diego? Profe, disculpe, no sé si lo mencionó, pero bueno, en la instrucción de la probabilidad exponencial, ¿qué significa lower tail? Esto de aquí decíamos que es simplemente para que, si yo tengo P exponencial, este que tengo acá, esto calcula f de x de 15. Es decir, la probabilidad de que x sea menor o igual que 15. Y si tú le colocas ese de lower tail, lo único que vas a tener es que es la probabilidad de que en vez de que x sea menor o igual que 15, que sea mayor a 10. En inmediato. Gracias, profesor. Vale, entonces eso es lo único que hace ese comando. Bueno, entonces del segundo. Vamos a estudiar o vamos a escribir con más precisión. El segundo, ¿qué te dice el segundo? Tenemos una compañía aseguradora. Esta compañía aseguradora, ¿qué es lo único que hace? Lo único que hace es al final del día cubrir incidentes o accidentes. Y nos dice que han estudiado los incidentes automovilísticos, los cuales siguen una distribución exponencial, los costos, no el número de incidentes que se presentan, sino el costo. Es decir, una vez que ya se presentó un incidente o un accidente, ese incidente puede generar un costo para la aseguradora. Ajá. De los gastos incurridos. ¿Cuáles son los gastos que va a pagar para, en este caso, cubrir dicho incidente? Bueno, dice que sigue una distribución exponencial con media 300,000. Esa es la distribución de los gastos que llega a incurrir para subsanar los daños, el pago de daños, llamémoslo así. Del cual dice que descuenta el deducible de 10,000. Ajá. Entonces, por obvias razones, ¿qué es lo que sucede? Que si se presenta un incidente con un valor inferior a 10,000, pues dicha aseguradora bien lo puede cubrir, pero por lógica la persona que tiene ese seguro no lo va a usar. ¿Por qué? Porque le cuesta 5,000 pesos y para hacer
cubra la aseguradora va a pagar 10,000. Entonces, pues pagamos los 5,000 y ya quedamos estables. Ajá, no pago de más. Entonces, esa es la idea. Bueno, a partir de esto dice, determine el valor esperado, así como la desviación estándar de la cantidad que la compañía de seguros paga por incidente. ¿Cuál es lo que paga en promedio? Y más de lo que paga en promedio, ¿cuál es la desviación estándar? ¿Qué tanto puede pagar? Adelante. Entonces, necesitamos saber. ¿Por qué? Porque esto realmente las compañías aseguradoras lo tienen bien estudiado. Ajá. Casi en todas las compañías aseguradoras existe siempre un área de evaluación donde la misma determina. Ajá. En su momento esto para seguros de vida se conoce como tablas de mortalidad, ajá, que simplemente lo que hacen a grandes rasgos es describir la distribución con la que una persona se muere. Ajá, y a partir de ahí te calculan las premas. Pagas esto, de tal manera que gane el negocio. Recuerden, esto está hecho, si ellos realmente no ganaran, no habría seguros. Ajá. Pero realmente se gana, se cubre. Entonces, esa es la idea. Aquí, ¿qué es lo que queremos saber? ¿Cuál es el valor esperado de un incidente? Ajá, de un incidente. ¿Y cuál es la desviación estándar? Entonces, a ver, calculen. Calculen. Ajá, recuerden, solamente entra cuando el gasto es superior a, en este caso, 10,000. ¿Por qué? Porque si es menor a 10,000, no se usa. Ajá, porque saldría más caro pagar con un costo menor. Y el consumidor final no lo haría, no lo ejecutaría. Yo creo que ustedes ya lo saben, aquellos que tienen un seguro, ya lo sabrán. Ajá, que simplemente es eso, ya cuando es un golpecito y ni siquiera vale la pena. Pero cuando ya es algo más, ahí sí corresponde. Entonces, esa es la idea. Entonces, calculen. Ajá. ¿Cómo puedo calcularlo? Necesito definir primero una función que me diga qué es lo que se paga o lo que no se paga. Es decir, que describa el gasto, el costo. Entonces voy a definir X, una variable aleatoria, que se define así. Ya lo habrán visto esta definición en finanzas, ¿no? Creo que la han visto en finanzas. ¿No la han visto en finanzas o en ingeniería financiera o en sistemas comerciales? ¿Por qué? Porque esta es la forma en que comúnmente se definen los que son las opciones, ¿no? Lo que es la opción de compra y la opción de venta. La opción de compra y la opción de venta simplemente son contratos en los cuales estableces un precio para poder comprar. Ajá, ¿y qué sucede? Que si tú estableces un contrato en el cual decimos, yo soy tu compañero, en el cual lo firmo y yo le digo que le prometo que se lo voy a vender un producto en 200 pesos, pero resulta ser que en el mercado ese producto vale 180, su compañero nunca va a ejercer dicho contrato. ¿Por qué? Porque me va a pagar 20 pesos más. Simplemente, entonces, ¿cuál es el valor de contrato para él? 0. Porque no sirve ese contrato. Pero si el valor del mercado estuviera a 220, entonces ese contrato para su compañero valdría 20. Ahí sí convendría ejecutarlo. Ajá, entonces eso es lo que sucede con las opciones, comúnmente se llaman las posiciones en las cuales justo haces ese contrato para ir o comprar o vender. Ajá. Comúnmente para los mercados internacionales están esas acciones, que es vender y ponerse en corto, largo. Ajá. Al final del día, ¿qué es lo único que dices? Pues metes una opción en la cual te comprometes a devolver, como quien dice, las opciones, mientras que ahorita te las presto. Ajá. Entonces, mira, te presto mi teléfono, me lo traes, ¿y qué es lo que sucede? Que si tú dices que va a bajar el valor del mercado, préstamelo ahorita, que vale, no sé, vale 30,000, ajá, lo vendo ahorita, ajá, lo compro cuando vaya a 18,000 y te lo regreso. ¿Y qué gané? Gané 12,000 pesos, ajá, suponiendo. Entonces, por eso siempre se define con un máximo, que significa que únicamente tiene un valor cuando superas esto. En 10,000 para abajo no se ejecuta, ese, no importa. Por eso les decía, es importante que, si no, vean ahí de momento, lo deben de ver, en ingeniería financiera, seminario de modelación financiera, alguna financiera tiene que ver. Ajá, entonces esa es la idea.
Entonces, esta es la variable que describe, que describe los gastos. Evidentemente, solamente sirve los gastos para la aseguradora, son a partir de 10,000. Porque menores a 10,000 o incluso hasta 10,000, el usuario no va a llamar. Incluso en el que vale 10,000, llama y de cuál forma se está tablas. ¿Por qué? Porque el usuario le va a pagar los 10,000 y le costó 10,000, entonces mira, estamos igual. Entonces, esta es la variable aleatoria, de la cual yo quiero calcular su esperanza. Entonces, observen que está sesgada como que esa variable aleatoria, porque alguien me ha dicho, pues la esperanza de una exponencial es lambda, o 1 sobre lambda, como lo definimos, y ya está acabado, porque me están dando la media. Pero no es así, porque está sesgada. Antes de 10,000 no vale nada. Y a partir de 10,000 vale, y no vale 10,000, sino que está desfasada. Vale 0, 1, 2, 3, hacia arriba. Entonces, calcular esa esperanza es un poco difícil. ¿Por qué razón? Por ese desfase. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando calcular algo en su forma normal es complejo? Entonces, condicionamos. ¿Qué voy a condicionar? A una variable indicadora. ¿Qué es lo único que me debe de decir la variable indicadora? Pues simplemente esto. Si se ejecuta o no. En pocas palabras, si los gastos son mayores a 10,000, se ejecuta. Si los gastos son menores o iguales a 10,000, no se ejecuta. Entonces, vamos a hacer una variable aleatoria indicadora que diga eso. Y es simplemente 1 si X vale más de 10,000 y 0 si vale menor o igual a 10,000. En pocas palabras, y te está diciendo, ¿se ejecuta? No se ejecuta. ¿Hablan al seguro? No hablan al seguro. Así de sencillo. Entonces, eso es lo que sucede. Y entonces vamos a definir como Y la variable aleatoria que me interesa. Esta es la que me interesa. ¿Por qué? Porque estos son los gastos del seguro. El gasto que incurre menos los 10,000 que le pagan de deducible. Y 0 en caso de que sea menor. Entonces me interesa conocer la esperanza. ¿Pero quién es la esperanza de Y? Bueno, pues para más sencillo, condiciono la esperanza de Y igual a 1. Si Y es igual a 1, entonces, ¿qué sucede? Si Y es igual a 1, lo que pasa es que entonces llaman al seguro, se ejecutó, ¿y cuáles son los gastos del seguro? De hecho, aquí falta arreglarlo, porque no son 300,000, son 290,000, porque son 300,000 menos el deducible. Entonces lo voy a ajustar. Ahorita que lo recordé, dije, sí, cierto. Aunque se lo podemos restar al final y no pasa nada. Entonces vamos a dejarlo ahí con 300 de momento y se los restamos al final, nada más. ¿Y cuáles son los gastos del seguro? Si Y es igual a 0. Si los gastos son menores a 10,000, pues los gastos del seguro son 0. Por ende, puedo construir la esperanza condicional general de Y dado I en general. Es 300,000 por I o 290,000. Ya quitándole el deducible. Ok, sí, porque mira, si I vale 1, es esto. Si I vale 0, es esto. Esta la puedo calcular muy sencillamente porque tengo los dos casos. Y se cumple. ¿Vamos bien? Y ahora, ¿quién es la varianza? La varianza, hago exactamente lo mismo. Condiciono dado I, falta que aquí le resté los 10,000 nuevamente. ¿Cuál es la varianza? La esperanza de una exponencial es 10,000 o lambda. Y entonces su varianza es lambda cuadrada. Entonces simplemente es 300,000. Ahí está, 300,000 al cuadrado o 290,000 quitándole el reducible. ¿Y cuánto vale la varianza si I es igual a 0? Si es igual a 0 no hay varianza, no gastó nada, es 0. La varianza de una constante es 0. Por ende, la varianza condicional es 300,000 al cuadrado por I. Observe que aquí ya no está condicionado a ningún escenario. Entonces, esta forma es muy sencilla. ¿Por qué? Porque solo son dos casos. Como solo son dos casos, se comprueba. La cosa es cuando son muchos. Pero ahí solo son dos. Y entonces, ¿quién es la esperanza de Y?
La esperanza de Y es la esperanza de Y dado I. Y la esperanza de Y dado I es 300.000 I. Y esto es 300.000 por la esperanza de I. Pero I es una variable indicadora. La esperanza de una variable indicadora es la probabilidad del evento que refiere. Es decir, de X menor o igual a 10.000. Y eso se puede calcular rápidamente. ¿Por qué? Porque eso es una distribución exponencial. Es una distribución exponencial. ¿Con qué? Con media igual a 1/300.000. ¿Están de acuerdo? Entonces lo puedo calcular, ¿sí? Lo puedo calcular. Entonces ahorita vamos a hacer unas adecuaciones. A ver, una vez lo vamos modificando. Debe ser 290.000, ¿no? Y ya en la siguiente lo voy arreglando. Entonces aquí dijimos que era 290.000. 290.000. Ajá. Y entonces, por ende, acá era 290.000. 290.000 y después, entonces acá es 290.000 al cuadrado. Porque es, en este caso, para una exponencial con media lambda, su varianza es lambda al cuadrado. Y entonces, este es 290.000 al cuadrado por I. Vamos arreglando. Lo único que se me había pasado ahí era eliminar o quitar el deducible. Por eso no eran 300.000. Y entonces en la de abajo, modificando, vamos a ajustarlo porque ahora ya no va a ser esto. Vamos a modificar todo esto y todo esto porque todo esto cambia. Entonces sería 290.000 y esto es 290.000 por la esperanza de I. Ajá. Sí, pero como es una indicadora es la probabilidad y ahí es la integral. Ajá. Si no, de una vez vamos a completarlo todo para que quede escrito y ya en la siguiente versión agrego ese paso. Esto sería 290.000 por la probabilidad de que X sea menor o igual a 10.000. Ahí está. Y esto es igual a 290.000 por la función de distribución, que si no recuerdo es 1 menos C a la menos, aquí sería 10.000, entre los gastos que puede incurrir. 300. Entonces calculen ese valor. ¿Quién era? Era simplemente 290.000 por 1 menos C, simplificando, era 1 menos C a la menos un tercio. A la menos un tercio. Vamos a esperar a ver si se conecta. Profe, ¿no sería a la menos un treintavos? Porque Un 10.000. treintavo. Sí, sí, gracias, no se preocupen. Igual. Treintavo, ¿verdad? Porque son 10.000 y 300.000. Ajá, no, 9.507.33. ¿Sí? Ok, vamos para allá. Pero
Bueno, ahí hay que ajustar algo. Ahorita van a ver por qué. Vamos a esperar que cargue. Vamos a esperar que esto cargue. Vamos a esperar un momento. Pero validen el cálculo, porque esa probabilidad que yo les dije fue considerando que la indicadora fuera menor a 10,000 cuando vale 0, pero es al revés. Vale 1 cuando X es mayor o igual que 10,000. Entonces al revés. Nada más es 1 menos eso. Por eso les digo, valídenlo bien. Ahorita yo lo escribí mal. ¿Ya? Entonces cuando se va esto del internet, todo escribimos mal. Creo que este ya no lo vuelven a poner, porque ya después de una hora determinada pasada de las 8 ¿Ya lo quitan? Vamos a esperar. Al menos eso pasó en la simulación, se lo tenía que hacer como un pico y nos utilizaba el internet, se lo cortaban como por las 8:30. Como a las 8:30, 8. Vamos a esperar. Ahorita usamos el que yo tengo. Denos un segundo aquellos que están en la Profe, creo que me da en total 280,492. Considerando ya que obviamente es cuando es mayor, ¿no? Entonces podríamos calcularlo como 1 menos la probabilidad de que sea menor, como por el complemento, y de ahí con la función de distribución, haciendo la integral y pues ya, ¿no? Sí, efectivamente. Vamos a, entonces, lo que nos dice su compañero, ya nada más para ir cerrándolo. Entonces, sabemos que esto en realidad no era así, sino que era, en este caso, E. Aquí voy a poner, esta probabilidad tampoco era así, sino que esta probabilidad en realidad valía, vamos a borrar, X mayor que 10,000. X mayor que 10,000. Y entonces esto es 290,000 por E a ¿quién? En este caso. Teníamos 1 menos el otro valor, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿cuánto valdría esto? Si quieren lo pongo como en términos de la integral que ustedes decían. Aquí lo ponemos, ¿desde dónde? Desde 10,000 hasta infinito, de E a la menos X sobre 300,000. Todo sobre 300,000 de X. ¿Y qué valor te dio, Cristian? A ver, vamos a ver, él ya lo calculó. A mí me dio 280,492. Ahí, segundo, valídenlo, pero supuestamente ese es el valor que debería de ser. 280,492, ¿sí? Ok, entonces ahí está. Ese valor es el que da. Ese es el valor esperado. Observen que realmente es muy similar a los 300,000, pero realmente no es idéntico. Son 20,000 pesos menos. Ajá, gracias al deducible. Realmente eso es lo que ellos validan. Que lo que se hace principalmente en un seguro es eso, establecer el valor del deducible. Y el valor del deducible va de la mano ¿con quién? Con la prima del pago. Entonces,
Entonces, de esa forma se establece. O sea, aquí con esos 10,000 realmente tu costo promedio se disminuye 20,000. Ajá. Entonces, esa es la idea. Para la varianza sería muy similar. Sería exactamente similar. Ajá. Yo les digo que ustedes validen el cálculo, no lo voy a meter tanto en él, porque es exactamente lo mismo. Y además quisiera arreglarlo para que quede en términos de los 290,000. Los 290,000. Ahí con 300,000 dio un valor más o menos de eso. Eso es varianza. Recuerden que realmente el que nos interesa para dispersión es la desviación estándar. La raíz de eso. ¿Cuánto es la raíz de esto? De 80 millones, para tomarlo como valor ahorita bueno. ¿Sí? Profe, ahí la varianza sí quedaría en 300,000. Porque la variable aleatoria es una exponencial, no es una constante. Entonces, no, al calcular la varianza, la constante no varía. En ese caso, vamos a ver, arriba, ¿no? Acá en este caso en la varianza, sería la varianza de x menos 10,000. Y sí, posiblemente ahí sí quedaría en 300,000. Sí, de hecho ahí sí quedaría en 300,000. Ajá. Observen lo que nos dice su compañero, que en esta parte, aquí sí tendríamos los 300,000. ¿Por qué razón sí tendríamos los 300,000? Porque tendría que calcular la varianza de x menos 10,000. Pero la varianza de una constante es 0. Por ende queda la varianza de y nada más, de x, perdón, y esa tiene una varianza 300,000 al cuadrado. ¿Va? Entonces ese sí es adecuado. ¿Cuál es la raíz cuadrada de esto, de 80 millones? 283,000. Entonces, ¿qué es lo que sucede? O bueno, valídenlo ahí más o menos de este valor, pero lo que me dice es que puedo tener más o menos esas desviaciones estándar. ¿Sí? ¿Qué valor les dio? Porque veo que varios... 8,000. ¿Sí? Entonces, ahí está. Entonces, no es mucha la desviación. Ajá. Entonces, tiene una desviación de ¿qué? Más o menos 10,000. Entonces, observen que la verdad esto pues está bien, ¿no? Digo, para una distribución de costos pudiera ser más o menos 10,000 pesos. Si lo hago, si yo pienso ya los accidentes en promedio, sé que eso es una distribución normal por el teorema del límite central. Ajá. Y gracias al teorema del límite central y a la distribución, sé que tendría más o menos 6 sigmas, ¿no? 3 a la izquierda, 3 a la derecha, es decir, mi costo más o menos incurrido promedio del asegurador estaría de 280,000, 30,000 pesos menos, 250,000, 30,000 pesos más, 310,000. Esos serían tu mínimo y tu máximo costo esperado. Para que lo tengamos presente. ¿Va? Bueno, entonces en este caso esto sí está adecuado. Bueno, aquí vamos a dejar para que ustedes practiquen estos dos ejercicios. Vamos a leerlos nada más. Va a ser nuestra primera tarea. Dice, considere una tienda de conveniencia la cual cuenta con 2 cajas que cobran a cada uno de los clientes a cierta hora. Y a cierta hora entra Pedro a comprar artículos y se dirige a las cajas a pagar. ¿Qué sucede entonces? Tenemos una pequeña tiendita. Tiene 2 cajas donde cobra. Y dice que llega un tercer cliente. Cuando él llega, las 2 cajas están ocupadas. Por lo que él pues está ahí esperando que alguna de las 2 se desocupe. Nos dice que el tiempo de atención a cada uno de los clientes sigue una distribución exponencial con media 1 sobre lambda. Esa es la media. Entonces, ¿cuál será la probabilidad que Pedro sea el último en salir de los 3 clientes? Eso tenemos que calcular. Entonces, recuerden, ya están 2 ahí siendo atendidos. Llega él y dice que siguen ocupadas. Entonces, en pocas palabras, yo no sé en qué momento llegaron los clientes. En qué momento los otros 2 clientes estaban ahí esperando. Eso ni siquiera me lo sé. Lo único que sé es que cuando él llega a la caja, las 2 están ocupadas. Y me piden la probabilidad de que él sea el último en salir de los 3 clientes. Observen que dice que el tiempo de atención de cualquier cliente sigue una distribución exponencial con media 1 sobre lambda.
Entonces, como quien dice, en esta caja, indistintamente de cuántos artículos lleves, esa es la distribución. ¿Va? Ese es el primero. Y nos preguntan entonces, ¿cuál es la probabilidad de que él sea el último en salir? Pudiera ser que es una probabilidad relativamente alta, porque pues ya estaban ocupadas. Ajá. Y entonces él llega y pues de fuerza se tiene que esperar que se vaya uno para ser atendido, porque están siendo ocupadas. Entonces, a primera instancia pareciera ser que esa probabilidad es alta. No lo sé, ustedes ya lo validan. Y el segundo me dice, una tienda debe decidir a cada inicio de mes la cantidad de artículos de cierto producto que ordenará para el siguiente mes. Este problema está relacionado con los modelos de inventarios que ustedes ya deberían de estar viendo o van a ver en investigación de operaciones. Inventarios determinísticos y inventarios probabilísticos. En este caso me dice que deben de decidir cuánta cantidad van a tener. Dice, la demanda mensual del artículo sigue una distribución exponencial. Entonces, la demanda sigue una distribución exponencial con parámetro lambda. Y nos dice que el artículo, el costo del artículo es de C pesos. Entonces, yo pago C pesos por comprar. Y lo vendo en V pesos. Es decir, por ejemplo, lo compro en 5 pesos y lo vendo en 10. Ajá. Supongan que los artículos que no se vendieron no generan pérdida alguna. ¿Cuál es la cantidad de artículos que deberá de pedir a fin de maximizar el ingreso por este producto? Entonces, en el primer caso, puedo pedir lo que quiera. Ajá. Y los artículos que no se vendan no me generan pérdida para mí. Me dicen cuál es el valor máximo o cuál es el valor óptimo para obtener la máxima ganancia para que esa cantidad yo la pida a cada inicio de mes. Ese debe ser sencillo. ¿Por qué? Porque no hay pérdida por los artículos. En teoría, pide lo que quieras. Ajá, y no vas a perder. La realidad no es así. Entonces nos dice, ahora, por otro lado, supongan que los artículos que se quedan sin vender se pueden regresar. Entonces, ¿qué hace? Dice, pues bien fácil. Está bien, pídeme lo que quieras. Yo soy tu vendedor y te digo, sí, me los puedes regresar. Pero me los puedes regresar a un precio menor. Ajá, a un precio R. A un precio R, ajá, que es el menor del precio de compra y un precio S. Ahí vamos a poner ese precio. ¿Ese precio quién es? Es un precio simplemente como la cantidad marginal, lo que queda, un valor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues sí, ese valor no puede superar un valor mínimo ni el precio de venta, porque entonces, pues realmente se lo estás vendiendo a tu comprador. Ajá. Y tampoco puede ser superior al precio en que se los compraste. Si los compraste en 5, no se puedes vender más de 5 pesos. Ajá. Entonces es eso. Ahora, dime, ¿cuál es la cantidad que debe de pedir para que obtenga el máximo ingreso? Entonces, en un caso, como quien dice, no hay penalización. Y en el otro sí hay penalización. ¿Cuál es la penalización? Que estás regresando, tal vez tú los compraste en 5 y ahora se los estás regresando al vendedor y te está cobrando, como quien dice, o te los está comprando en 4. ¿Ah? Es decir, ahí ya estás perdiendo 1 por eso, por simplemente regresarlos. ¿Por qué? Porque no hiciste bien o no hubo esa proyección. Entonces, en ambos casos quiero que me digan cuál es el valor que se debe de pedir a inicio de mes. ¿Sí? Entonces, el máximo. Entonces, observen que estoy mezclando dos cosas. Estoy mezclando, por un lado, el modelo estocástico o probabilístico, y por el otro lado estoy mezclando la teoría que vieron de optimización. Eso es lo que se busca conocer, ¿va? Entonces, vamos a establecer esto como tarea. Lo voy a escribir aquí nada más para llegar, porque no traje mi equipo, para que no se me olvide establecer nuestra tarea. Entonces, voy a poner aquí nada más para que no se me olvide. Entonces, tarea, es nuestra primera tarea, ¿verdad? Tarea 1, resolver el ejercicio 3.1 y 3.2 para entregar el día viernes. Estamos a 20, ¿verdad? Entonces, el día 27. El día viernes 27 de octubre. 19:3. ¿Sí?
Llego a la casa y les dejo la asignación. De cualquier forma, ya lo escribí ahí en el equipo para que no se me olvide. Ajá. Llego y genero la asignación. ¿Va? Entonces es eso. Observen que también hay que establecer, puede resolver con una indicadora como hicimos arriba. Porque ¿qué? Lo único que necesitas saber es en qué momento los artículos ya no se vendieron. Ajá. Y ese punto es relativamente sencillo de identificar. En qué momento ya no se vende. Bueno, ahora vamos a analizar más propiedades de la distribución exponencial. Voy a moverlo. Ahí está. Entonces, ahora vamos a analizar más propiedades de la distribución exponencial, a fin de poder familiarizarnos y demostrar más relaciones con respecto a esta distribución. Este primer teorema que vamos a ver depende de la unidad imaginaria. Y entonces, esto de aquí es muy sencillo. No vamos a hacer cálculo complejo, no vamos a hacer nada de análisis complejo. Simplemente vamos a trabajar con integración. ¿Sí? Y muy en concreto, aquí es algo bien importante que luego tal vez uno duda. ¿Saben? Resulta ser que ustedes estudiaron la función generadora de momentos. La función generadora de momentos, ¿quién era? Era la esperanza de E a la Tx. Ajá. Y entonces, ¿quién era Tx? Tx simplemente era, si era el caso continuo, integral desde menos infinito a infinito, E a la Tx por f de x. Que en pocas palabras, eso era, si ustedes lo relacionaran con ecuaciones diferenciales, sería la transformada de Laplace. Ajá. Más, menos. Ajá. Bueno, entonces, si existe la transformada de Laplace, debe de existir la transformada de Fourier. Ajá. ¿Qué haría la transformada de Fourier? Simplemente le agregarías la unidad imaginaria. Es sencillo. La transformada de Fourier era alguna constante e a la menos i t w f de w. Esa era la transformada de Fourier. En este caso, a esta función en particular se le llama la función característica. Función característica. Ajá. ¿Cuál es la relación más importante de la función característica? También la tiene en su momento la transformada o la función generadora de momentos. Pero la más importante es esta. Dos variables aleatorias tienen la misma distribución si y solo si tienen la misma función característica. Entonces ese teorema es bien fuerte en probabilidad. ¿Por qué? Porque puedes decir que dos objetos siguen la misma distribución si tienen la misma función característica. Entonces pudieras igualar, ya puedes igualar variables aleatorias, es decir, es lo mismo. Simplemente ¿qué hago? Calculo función característica, las igualo, son iguales, la distribución es la misma. Ya. Entonces eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan en su curso de probabilidad, en ningún momento vieron cómo igualar funciones de densidad. Cómo trabajarlo. En su momento tal vez habrán visto los teoremas de convolución para la suma, para cosas así, pero no vieron más de cómo se pudiera encontrar la distribución de algo adicional. Entonces esto es algo que te ayuda. Y vamos a ver, por ejemplo, algo. Dice, considere dos variables aleatorias exponenciales independientes e idénticamente distribuidas con media 1 sobre lambda. Determine la distribución de la suma. Son teoremas bien facilitos que nos dicen, ¿verdad? Que tal vez no los probamos o no sé si los habrán probado, pero ¿qué es lo que nos dice? La suma de variables exponenciales independientes te da como resultado una distribución de qué tipo. ¿Cuál es la generalización de la exponencial? Entonces, esto de aquí te da eso. También te serviría ¿para quién? Para la normal. La normal es más sencilla. La suma de dos variables aleatorias normales es nuevamente normal. Y nada más faltan los parámetros. La suma de binomiales y con eso puedes hacer un montón de trabajo. Bueno, vamos a verlo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular ahora la función característica. La función característica es la exponencial de e a la i de x. Que esto de aquí es la integral de 0 a infinito, e a la i de x, la función de densidad.
Y entonces sale lambda y me queda e a la it lambda x de x. Pero es una integral impropia. Entonces se convierte en el límite, cuando s tiende a infinito, de la integral de 0 a s. Y esta integral es facilita de calcular. ¿Por qué? Porque simplemente depende de x. Y entonces su integral es 1 entre it menos lambda por e a la it menos lambda x. Ahí está. Cuando tiende 0 a s. ¿Cuánto vale en 0? En 0 vale 0 y solamente vale 1 entre it menos lambda. ¿Y cuánto vale en s? Pues simplemente se sustituye s. ¿Y qué sucede cuando s tiende a infinito? En realidad me quedaría el límite de e a la menos lambda s. Lambda es positiva. Ajá. Con el menos se hace negativo. X es positivo. Con menos lambda se hace negativo. Entonces, en pocas palabras, ¿cuál es el límite cuando tiende a menos infinito de una exponencial? 0. ¿Quién sobrevivió? Solamente cuando evalúas en 0. Y por lo tanto vale lambda entre lambda menos it. Ahí está. Y como son independientes, observen lo siguiente. Tengo la esperanza de it y. ¿Quién es y? Y es la suma de x1 más x2. Pero esto es este mismo producto por propiedades de la exponencial. Pero ¿qué pasa? Son independientes. Como son independientes, este es el producto de esperanzas. Y esta es la característica de la primera y esta es la característica de la segunda. Y como tienen la misma distribución, al cuadrado, lambda sobre lambda menos it al cuadrado. Y resulta ser que esa es la función característica de la distribución gamma. Ahí vamos a ver cómo queda la distribución gamma. Para no complicarme mucho, voy a buscarla, por ejemplo, porque nada más la quiero igualar a alguien, para que sea eso, nada más quiero compararla. Ajá, entonces es momento de que busque, voy a buscar en Wikipedia distribución gamma. Ajá, y ya, va a salir ahí. Distribución gamma. Ahí está. Función característica. Dice, lambda entre lambda menos i por t a la alfa. Es la misma distribución que yo tengo. Nada más que ¿quién es alfa? Es 2. Ajá, ¿vale? Exactamente, la una con la otra. Y fue cuadrado. Entonces esto es una distribución gamma. Con parámetro lambda y con gamma o alfa igual a 2. Entonces concluyo mi resultado. Ahí está. ¿Qué crees? La suma es gamma. Con lambda, 2. De esa forma puedes establecer el resultado. Digo, ya en general ustedes podrán establecer lo demás. Ajá, podrán establecer más resultados. Por eso les digo, esto funciona muchísimo cuando estás trabajando teoría de probabilidad, porque las funciones de distribución no son tan sencillas de trabajar. Ajá, no son tan fáciles de trabajar. ¿Por qué? Porque es lo que en su momento ustedes tendrían con similitud con una especie de convergencia. Ajá, pero realmente aquí es muy, muy débil todo. Entonces son distribuciones, todo converge en promedio. Estamos en algo muy distinto. Bueno, esto es para que ustedes practiquen nada más. No me lo tienen que entregar de tarea. Es ustedes, practican. Dice ahora, si yo tengo z, una variable aleatoria gamma, con parámetros lambda y alfa, ahí está la función de densidad, y está la función gamma, para que quede todo claro. Determinen la función característica de gamma, es decir, ya la función que tenemos allá. Ya sabemos que tiene que dar lambda entre lambda menos it al alfa. Tiene que dar eso. Y segundo, ¿qué es lo que hay que probar? Que si yo sumo n variables exponenciales i y d, donde cada una es una exponencial con parámetro lambda, esto sigue una distribución gamma. Eso queremos establecer. Eso es para ustedes. Pruébenlo, practiquen. Eso es simplemente para que practiquen. Ajá. Pero no me lo tienen que entregar, no hay más. ¿Sí?
Es solamente eso. ¿Va? Ahora, todo esto son solamente aplicaciones de la distribución exponencial. Ajá, como se han dado cuenta, ni siquiera he definido un proceso estocástico. No. Ajá, simplemente estamos repasando esas ideas básicas de la exponencia. Va. Ahora, quiero saber cuál es la probabilidad de que una variable aleatoria sea menor que otra variable aleatoria. Ajá. Es decir, cuando x1 y x2 son independientes y son exponenciales. Híjoles, esto de aquí ya empieza a complicarse un poco más. ¿Pero por qué lo necesito? Observen que esto viene a servirme para lo de la tarea, en algún sentido. Pudiera servirme para muchas cosas. Porque, por ejemplo, puedo decir que x1 es el tiempo de la primera caja y x2 es el tiempo de la segunda caja. ¿Y cuál es la probabilidad de que el cliente de la primera caja se vaya antes que el cliente de la segunda caja? Pudiera ser. Ajá. Eso es algo que te pudiera ayudar cuando estás comparando dos líneas. ¿Va? Y entonces, ¿cómo calculo esta probabilidad? Utilizo nuevamente la condicional. Observen, condiciono dado que x1 es igual a un valor y multiplico por ¿quién? ¿Cuál sería la similitud de que tome ese valor? Su función de densidad. Ahí está. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Si x1 es un valor, lo sustituyo por x. Y aquí pongo la función de densidad. Ahí está. Entonces tenemos eso de ahí. ¿Quién es esta de aquí? Esta la conocemos. Es la función de densidad. ¿Cuánto vale? Lambda e a la menos lambda x. Bueno, x nada más. Ahí está. ¿Sí? Incluso si son diferentes, porque dice que cada una tiene su parámetro, le voy a poner lambda 1, lambda 1. Tiene su parámetro. ¿Por qué? Porque en una línea no forzosamente son los mismos tiempos. Tal vez en una hay un trabajador más rápido, en el otro pues va a ir despacio, pero va contando todo, ¿no? Independientemente. Entonces esa es lambda 1. ¿Y quién es la otra? La otra, observen que quién es igual. Es esta de aquí, es la, o lo escribo de esta forma, 1 menos la probabilidad de que ¿qué? De que x2 sea menor o igual a x. Y esa función la conozco. ¿Quién es? Es simplemente e a la menos lambda 2 de x. Entonces, la multiplico. Aquí está. Pues les digo, aquí ya debo de manipular la función exponencial bien, al menos conocer su función de densidad, su función de distribución, que es lo que hemos estado usando a cada momento. Y entonces, ¿cómo integro esto? Esto de aquí, lambda, me queda esta integral de e a la menos lambda 1 más lambda 2x. Y sabemos que eso es la integral impropia. Entonces sería lambda 1, límite, cuando t tiende a infinito, integral de 0 a t, e a la menos lambda 1 más lambda 2 por x de x. Y esa integral, ¿cuánto vale? Esa integral vale menos 1 entre lambda 1 más lambda 2 por e a la menos lambda 1 más lambda 2 por x, evaluada de 0 a t. Observen que cuando tengo este negativo, lo puedo eliminar y cambiar los límites de integración. 0 y t. Y con la de t vale 0. ¿Por qué? Porque t tiende a infinito y esto es negativo. Listo. Y la de 0 se cancela y simplemente vale lambda 1 más lambda 2. Por ende, esta probabilidad es igual a lambda 1 sobre lambda 1 más lambda 2. En general, si yo tengo
X1, X2, variables aleatorias independientes, cada una con parámetros lambda 1, lambda 2, lambda n, y si Y es el mínimo de todas, entonces esta probabilidad, como todas son independientes, es el producto de ¿quién? De que cada una sea mayor que ¿quién? Que X. Porque observen, Y es el mínimo. Y si el mínimo es mayor que X, eso implica que ¿qué? Que todas son mayor que X. Pero como son independientes, es el producto. ¿Y esto de aquí cuánto vale? Ya lo ocupamos acá arriba. E a la menos lambda y X. Y este producto, por las propiedades de la exponencial, es E a la menos la suma de cada parámetro. Nuevamente, ¿por qué doy todos esos resultados? Porque todo dependerá de cómo estés trabajando tus sistemas cuando estés tomando exponenciales. Tal vez en este caso tienes una línea de 5, de 6, de 7. En la práctica, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, en una tienda comercial más grande? Hay 10 cajas, 11 cajas. ¿Y cuál te interesa? Te interesa que el tiempo, más que el mínimo, tal vez que el tiempo máximo de espera no supere tanto tiempo. Ajá. Eso es lo que nos interesa. Por esa razón estamos obteniendo varios resultados, pero todos los resultados son relativos a la exponencial. No hemos metido nada del proceso estocástico. ¿Sí? Es simplemente ese pequeño repaso. Bueno, vamos a analizar un ejemplo con todos esos resultados. Dice, suponga que llega a una oficina de correos en la cual hay 2 cajas y se encuentran ocupadas y es el único que espera ser atendido. Si la tasa de servicio para la caja 1 y la caja 2 se encuentran dadas por medio de una distribución exponencial con parámetros lambda 1 y lambda 2, encuentre esperanza de t, donde t describe el tiempo que nos encontramos en la oficina postal. Es muy similar a lo que venía en la tarea. Ahora, ¿qué sucede? Ahora nosotros somos la persona que llega. Ajá. Y hay 2 cajas, pero aquí es diferente. ¿Por qué? Porque cada caja tiene un tiempo de espera diferente. La primera tiene lambda 1 o lambda 2. Sí, el típico problema. Llegas, hay 2 cajas y te colgas la primera y resulta ser que la otra rápido se desocupa. Ajá. Y cuando te pasa la otra, pasa lo contrario, ¿no? Entonces es algo similar. Estás ahí, eres el único que espera y entonces te formas. ¿Sí? Y te piden calcular cuál es la esperanza del tiempo que tú vas a esperar. ¿Mm? Evidentemente, al igual que en el otro problema, debes esperar que alguien se vaya para ser atendido. ¿Va? Bueno, entonces, ¿qué vamos a describir? Vamos a describir 2 variables aleatorias. Vamos a decir que RI es la variable aleatoria que define el tiempo en la caja I. En la caja I. Por ende, nosotros tenemos 2 variables aleatorias. R1 es el tiempo de la caja 1 y R2 es el tiempo de la caja 2. Y por ende, ¿qué sucede? Que si ese es mi tiempo de servicio, resulta ser que si R1 es menor que R2, ¿qué significa? Que el tiempo de atención de la caja 1 es más pequeño que el de R2. Por ende, ¿qué pasa? Se desocupa la primera caja. Y por lo tanto, mi tiempo de espera es similar al tiempo de atención de la primera caja. Pero si pasa lo contrario, que el tiempo de la caja 2 es más pequeño que el de la caja 1, entonces mi tiempo de espera va a ser desde la caja 2, porque se va a desocupar primero la 2 y entonces voy a caer ahí. Ajá. Nuevamente, todas esas son ideas para lo del problema que tenemos también de tarea. Entonces, ¿qué sucede? Tengo 2 variables aleatorias. ¿Qué hicimos hace un momento? Condicionamos. Entonces voy a condicionar. Pues, oye, ¿cuál es la esperanza de mi tiempo? Dado que R1 es menor a R2. Por la probabilidad de que R1 sea menor a R2. Más, ¿cuál es la esperanza de mi tiempo? Dado que R2 es menor o igual a R1, por la probabilidad de R2 menor o igual a R1. Simple resultado de probabilidad condicional. Ajá. Y entonces, ¿cuál es mi esperanza si R1 es menor a R2? Ah, pues muy sencillo. ¿Dónde fui a caer? En la caja 1. Y por ende, mi tiempo esperado es 1 entre lambda 1. ¿Sí? Ese es rápido.
Por otro lado, de forma similar, ¿cuál es el tiempo esperado? Mi tiempo esperado si R2 es menor o igual que R1. Pues bueno, está ahí en la caja 2. Y por ende, mi tiempo de servicio es igual a 1 sobre lambda 2. Me falta calcular esta probabilidad, pero esta ya la calculamos. Fue lo de arriba. ¿Qué nos decía? Que la probabilidad de que x1 fuera menor que x2 era lambda 1 entre lambda 1 más lambda 2. La probabilidad de que R2 o x2 sea menor que x1 es lambda 2 entre lambda 1 más lambda 2. Recuerden, como son continuas, esto da igual. Si es menor o igual. Y por ende, ¿qué es lo que resulta ser? Lambda 1 con lambda 1 se cancela. Lambda 2 con lambda 2 se cancela. Y el tiempo que yo espero, el tiempo más que yo espero, el tiempo de servicio es 2 entre lambda 1 más lambda 2. Pero ojo, este no es lo que me pidió el problema. El problema me pidió cuánto tiempo voy a esperar. Eso simplemente es el tiempo que voy a tardar en ser atendido. ¿Ah? Ese es el tiempo que voy a tardar en ser atendido. Y entonces, ¿quién es el tiempo que yo voy a esperar? Pues el tiempo que voy a esperar es el tiempo en que me van a atender más el tiempo en que se desocupa una de las dos cajas. Porque se lo tengo que esperar. No llego y me atienden. Entonces, la esperanza de mi tiempo es la esperanza del mínimo, que se vaya cualquiera, más el tiempo que me tardan en atender en promedio. La esperanza del mínimo, ya lo calculamos. ¿Quién era la esperanza del mínimo? Era 1 entre lambda 1 más lambda 2, con el teorema que tenemos arriba. ¿Y quién es la esperanza del tiempo? Es 2. Mira, el tiempo, independientemente cuál caja vaya a caer, es 3 entre lambda 1 más lambda 2. Es decir, prácticamente tengo que esperar, como quien dice, que se atiendan 3 clientes. Suponiendo una tasa de espera, la suma de los dos. ¿Sí? Porque aquí serían 10 minutos, 20 minutos o 15, vamos a ponerle para que sean similares, 25 minutos, entonces tendría que esperar más o menos ese tiempo. Es decir, que tiene cierta razón de ser. Hiciste una tasa común para cada uno, ¿y qué es lo que sucede? Pues primero se tiene que desocupar una, la otra, y sigo yo. Y listo, se acaba. Esa es la idea. Por esa razón observen que en muchos ejemplos que vamos a ocupar, vamos a emplear de repente mínimos, vamos a ocupar de repente que es una menor que la otra. Entonces, por esa razón necesitamos todos esos resultados. ¿Sí? Porque muy sencillo fuera que nos fuéramos directo a ello y que en el medio camino surgiera todo esto. Pero si surge en el medio camino, pues vamos a estar un poco perdidos. Por esa razón es que lo vamos desarrollando primero, para cuando lleguemos sea más práctico. Entonces ahorita solo estamos familiarizándonos con la variable exponencial. Lo que sigue es trabajar con el proceso de Poisson. Eso ya lo vamos a trabajar la siguiente sesión, proceso de Poisson. Entonces aquí ya vamos a retomar ahora sí nuestro curso. Nuestro curso de procesos estocásticos. Vamos a definir nuestro proceso de Poisson. Ahí lo tenemos. Un proceso a tiempo continuo. Ahí está. Se ve bonito, la verdad. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Lo bonito del proceso de Poisson es que se puede definir de 3 formas posibles. Cada forma posible te dice una característica particular del proceso de Poisson. Y resulta ser que vamos a ver las 3 para que analicemos cada una. ¿Por qué? Porque recuerden, la variable, primero hay 2, que es mediante la variable exponencial y otra similitud de la exponencial es la Poisson. Ahí está. Y otra que vamos a tener posteriormente va a ser mediante uniformes. ¿Para qué? Para que todo se ligue y en algún momento ustedes lo puedan simular. Yo supongo que, como me dijeron simulación, ya saben cómo simular un proceso de Poisson. O bueno, lo van a ver. Ya cuando lleguemos ahí, entonces va a ser esto muy sencillo. Porque vamos a tratar de simular y comparar los valores reales, analíticos, con los valores empíricos de simulación. ¿Va? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, entonces en la siguiente sesión retomamos. ¿Va? Cuídense, buen fin de semana. Igual aquellos que están conectados, cuídense, buen fin de semana. Nos vemos.
Gracias, profe. Hasta la siguiente clase.